Urbano de Loya, nuestro padre, nos llevó con sus crónicas a recorrer las calles de Puebla, narrando durante más de una década la vida cotidiana y los hechos heroicos de esta ciudad. Ahora, 30 años después, nosotros continuaremos su legado y crearemos con ustedes uno nuevo. Yo soy Luzaida de Loya. Yo soy Guillermo de Loya. Y esto es Puebla de nuestros amores. Los ferrocarriles es un imán para el desarrollo. Donde hay ferrocarriles, hay desarrollo. Todo lo que involucra. Por todo lo que involucra. Crea un mercado de trabajo, crea un mercado de productos. Ya no te asaltaban en el camino, además, ¿no? Ese es un problema importante, hay más seguridad. Pero pensemos nosotros que 4 o 5 décadas atrás, para ir de Puebla a Veracruz se llevaba una semana. Imagínate. Con todos los problemas de inseguridad. 3 horas y media, más o menos. Para estos años, uno puede ir de México a la ciudad, de la Ciudad de México a Puebla o al revés, 2 veces al día en 2 de las líneas existentes. ¿Sí? Está el ferrocarril interoceánico, está el ferrocarril mexicano, está el ferrocarril mexicano del sur. Por primera vez en la historia de Puebla, Puebla está conectada con el DF, está conectada hacia el norte en Teciutlán, y por ahí hacia Veracruz, está conectada hacia Izúcar de Matamoros, y por eso significa el sureste, y está conectada para Tehuacán. Y se vuelve un centro neurálgico, ¿no? Eso, más, exactamente. Precisamente por la ubicación geográfica y por el descanso natural que permitía también el paso de las mercancías. Pero, Luzaida, ahí, digo, la verdad, imagínate en esa Puebla de finales del siglo XIX, desfiles militares, desfiles cívicos, competencias deportivas, muchas otras cuestiones que se hicieron en razón del personaje político y de la gran figura que era Porfirio Díaz. Y aquí la pregunta, doctor, sería que el cronista dice, Puebla se engalanaba con la visita, claro, según consta en la crónica, ¿no? Y también consta aquí en este libro que, a ver cómo podemos conseguir más, pero bueno, estas festividades, doctor, no son únicamente organizadas por las autoridades, sino también participaban varios sectores de la sociedad, ¿correcto? Bueno, en Puebla hay una larga tradición de las visitas de los personajes más importantes del mundo, tanto colonial como del Y nos encantaba recibir a extranjeros. En el mundo colonial. Bueno, ya traemos una tradición. Todos los grandes virreyes pasan por Puebla y se quedan 1 semana, 2 semanas a disfrutar. Hay que pensar que vienen 3 meses en un barco con el calor. Están contentos las en molestias, Puebla. los mosquitos. Llegan a Veracruz, que es un lugar insalubre, suben a Jalapa y luego llegan a Puebla. Y hasta arcos triunfales les hacemos. Todo. Entonces es una maravilla llegar de un viaje así a la ciudad de Puebla. Resultaba atractivo pasar Pero por también es una maravilla para los distintos políticos, presidentes de la época, pues venir a Puebla por las mismas razones, ¿sí? Hay una larga tradición de este tipo de visitas y hay una larga tradición también de plasmar en la crónica por escrito lo que se hacía. Este pequeño libro fue publicado originalmente en 1897, ¿sí? En los talleres de la Escuela de Artes y Oficios. Así es. ¿Sí? Ahí se publicó por primera vez, se rescató casi un siglo después la publicación, pero los periódicos de la época, el Monitor Republicano, por ejemplo, ¿sí? Todo el tiempo estaban haciendo crónicas de las visitas. Hay una larga tradición en Puebla de ese tipo de visitas. ¿Quiénes participan? Lo organiza el gobierno. Si ustedes ven, y está muy bien detallado ahí, día por día, el itinerario. Había una agenda. ¿A qué horas? Una agenda, como hay ahora, ¿sí? Es una agenda pública. Hoy no conocemos. De un gobierno estatal. Es responsable del gobierno estatal. Don Mucio Martínez. Sí, de los gobernadores de la época, y implica tener un itinerario día por día, actividad por actividad. Eso lo organiza el gobierno. Pero además, ¿quiénes participan? Pues participan los grandes grupos de poder que existen en la ciudad de Puebla. Los empresarios, los grandes comerciantes. ¿Cuáles empresarios? Fundamentalmente los textiles, pero también los empresarios del gran comercio, los hacendados. Todo el mundo participa, ¿sí? Ya se empezaban a formar ahí los abolengos poblanos que conocemos. No, los abolengos ya vienen atrás. Bueno, han trascendido. En el porfiriato lo importante es que hay un nuevo tipo de abolengo, ¿sí? Que son los empresarios textiles, los conde y conde, los Rubín. ¿Sí? Bueno, y el presidente municipal. Francisco de Velasco. Francisco de Velasco. Su familia fue dueño de la fábrica. Ya no me acuerdo si me fue el nombre. Y dueño de la casa de su propia, la casa de los mesones. Ajá, la casa de mesones. Claro, ¿no? sí. Fue presidente municipal.
pues en los años últimos de... También vale la pena que se dé una vuelta a conocer esas joyas arquitectónicas, caray. Ajá. Antes de la revolución fue el presidente municipal. Pero vamos a hablar de la casa de Murcio P. Martínez, que encontré la descripción de la casa, se van es que don Murcio también era... impresionados con lo que les voy a leer. Don Murcio también era un personaje, porque le decían un Porfirio Díaz en chiquito, porque bueno, era de todas sus confianzas y además... Se vestía igual y se retrataba exactamente igual. Era pero como bueno, su alter ego. Nada nuevo bajo el sol. Yo veo algunos políticos que quieren hacer lo mismo hoy en día. Después le voy a hacer un comentario fuera de la entrevista de a quién se parece Porfirio Díaz. Okay. Pero ahorita lo vamos a dejar. Vamos ¿Quiénes participan? A evitar la polémica. Hay unos grupos importantes que son los grupos de distintos orígenes étnicos. Los españoles, los franceses, los alemanes, ¿sí? Esas agrupaciones de empresarios y de comerciantes que son las colonias de extranjeros, ¿sí? Los españoles en los textiles, básicamente. Los franceses en el gran comercio. Los famosos hermanos León son los del dueño de la gran Ciudad de México. Dorenberg está enfrente, es la sorpresa. Abajo de, precisamente en la Casa de los Muñecos estaba uno de esos almacenes, ¿correcto? No, la que está junto a la Casa de los Muñecos es la gran Ciudad de México. Okay. ¿Sí? Enfrente, en la esquina de la 2 y la 2, ahí estaba la empresa esta de... Sombrerería francesa era Cutolén otra. Hermanos. Cutolén, no hay una cantidad de... Y que Cutolén han trascendido hasta nuestros días. Así es. Tenemos en cuenta que la importancia de la sociedad poblana de esos años implicaba que a través del gran comercio de importación usted podía comprar la lencería, la cuchillería, el vino, los platos, los trastes, la ropa, todo exactamente igual que como se estaba usando en París. A través de unos libros, ustedes seguramente sus familiares los conocimos, yo conocí los de Sears. ¿Sí? Claro, los de JCPenney también, sí, claro, ¿no? Que comprabas por catálogo. Los famosos catálogos. Uno podía comprar por catálogo los mismos productos que se estaban usando en París o en Londres o en Nueva York. Y era súper atractivo, y le llegaban, ¿no? 3 meses después, 2 meses, depende ya del transporte, pero eso habla de la riqueza y del poder y la importancia de estas grandes asociaciones étnicas de empresarios, ¿no? Se puede decir que después de un periodo de guerras, de desorden político, y incluso que Puebla estaba devastada por el sitio que sufrió, etcétera, llega un periodo de paz en donde empieza a surgir todo este progreso del que usted nos está hablando, ¿correcto? Sí. Pues cómo no iban a estar contentos. Cuando yo digo de las crisis y las dificultades de todo el siglo XIX, tal vez la más importante, además de las epidemias, sismos, había cada rato sismos, eso es tremendo importante, son los sitios. Sí, Puebla estaba entre 8 y 10 sitios a lo largo del siglo XIX. Desde 1821, en 1853, la ciudad fue sitiada 3 veces en el mismo año. ¿Sí? Cuando en Puebla se inicia la guerra de reforma. ¿Sí? Cuando el gobierno decide incautar los bienes de manos muertas, el primer afectado es la catedral. ¿Sí? Y luego la intervención francesa el 5 de mayo y sobre todo 61 días de 1863, el hambre, la peste, la falta de alimentos, todo eso merma la ciudad de manera terrible. Y se genera un problema en estos años de una gran inestabilidad, no solo inestabilidad política, sino, digamos, miedo. ¿Sí? Hay decenas de bandidos, gavillas, grupos que se arman por acá en distintas partes del estado, se asaltan. Los asaltos a los caminos son terribles en esos años. La inseguridad es algo que le preocupa al régimen. Recordemos simplemente, no viene al caso, esta famosísima novela de los bandidos de Río Frío. Exactamente, es el punto típico. ¿Sí? El Zarco. Uno de los problemas importantes del gobierno de Díaz, sobre todo en la primera parte de los años 70, 80, es la pacificación del país. Pero, doctor... Y el controlar a todos los grupos, políticos y militares que se han dispersado. Cuando un poder central se rompe, en cada región surgen los caciques, los grupos pequeños que controlan su espacio, su hacienda. Y él concentra el poder, el orden y el progreso de Díaz. Una forma de crear un Estado nacional con Porfirio Díaz es controlar. Y por lo tanto él decide toda una política muy interesante para asegurar que la población viva en mejores condiciones
de seguridad. Sí, pero yo creo que además, a ver, complemento la pregunta que hacía aquí mi hermana Luzaida. ¿Cómo se fue dando ese paso hacia una sociedad poblana que dejaba atrás todo ese tipo de conflictos? Porque estamos hablando a escasas décadas de aquel 2 de abril de 1867, cuando, convertido en un militar, Porfirio Díaz retoma la República precisamente aquí en Puebla, junto con Mucio Martínez. Pero, ¿cómo después de esto, de un periodo de guerra tan complicado, puede haber esa calidad, digamos, de paz, de aspiración, de benevolencia, digamos, dentro de la sociedad poblana, por una parte, que quería estar con esas galas de París o que quería estar con esas galas y que podía de Francia, estar. y que podía estar. Y por otra parte, cómo esto también, por lo que usted nos dice, generó también esa polarización de la propia sociedad en pequeños núcleos de pobreza, ¿no? Y de marginación.